En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que semanas vamos a meditar un poco acerca del buen ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la filosofía? ¿Qué dice la lógica humana acerca del buen ejemplo? Y bien, el buen ejemplo no es facultativo. El buen ejemplo no es facultativo, puesto que nuestro Señor advierte, alerta a los escandalosos de los castigos más fuertes. Mejor sería que tenga una piedra de molino, es decir, 2 toneladas en el cuello echado al fondo del mar, antes que de dar mal ejemplo, de escandalizar, hacer tropezar, hacer pecar a otra persona por nuestras palabras, actitudes, etcétera, etcétera. Bien, el buen ejemplo es necesario. Miren lo que dice Cristo en San Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. La sal previene de la corrupción, da sabor, por eso dan sal a los niños en el bautismo, el rito tradicional. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se les salará? Ya no sirve para nada, más que para tirarla afuera y ser pisoteada por los hombres. No sirve. Ustedes son la luz del mundo. No puede ser oculta en una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del selemín, sino la pone algo arriba para que brille y ilumine los hombres. Brilla así su luz, su buen ejemplo, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras de cristianos o cristianas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Brille su luz, brille su buen ejemplo en su comportamiento, acciones, palabras, maneras de ser, de todo, brille, brille, brille. San Lucas dice 11:33, nadie cuando enciende una lámpara la pone en sitio oculto, sino bajo el selemín. San Pablo a los Romanos 14:9, procuremos por tanto lo que fomente la paz y la mutua edificación, es decir, ayudarse unos a otros por su manera de ser, de hablar, de actuar, de trabajar, que progrese, haga el bien y no el mal. Mutua edificación. Edificar es contrario de destruir, y cuando damos el mal ejemplo es destrucción. Procuremos por lo tanto lo que fomente la paz y la mutua edificación, ayudar uno a otro, hasta el tráfico. A veces uno al tráfico, hay gente que se pelea, que uno pide camino y el otro acelera con riesgo de un accidente. Romanos 15:2, que cada uno de vosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Tratar de agradar al prójimo en todo, para su bien, buscando su edificación. San Pablo, por ejemplo, 2 Corintios 2:15 dice, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos el buen olor de Cristo. Es decir, al mirar una persona cristiana, de veras cristiana, católica, de la Iglesia Universal, bien debe edificar, debe jalar las almas hacia uno. Lo que hacían los primeros cristianos, perseguidos, menospreciados, pero su ejemplo interpelaba a los no cristianos. 2 Corintios 8:20, así evitaremos motivo de reproche por esta abundante suma que administramos, pues procuramos el bien no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Procuramos hacer el bien no solo delante de Dios, que nos ve, que nos joderá, también delante de los hombres. Tenemos la obligación de hacer el bien frente a todo el mundo. Confórtense mutuamente, edifíquense los unos a los otros, como ya lo hacen, dice San Pablo a los Tesalonicenses, primera carta 5:11. El cristiano ilumine con su vida al alejado de Dios. El cristiano, el discípulo de Cristo, debe iluminar a los que están lejos de Dios, para que sean irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brillan como antorchas en el mundo. Entonces, los cristianos, esto por el Espíritu Santo lo dice a todas las generaciones, que brillan como antorchas en el mundo, que sean irreprochables, inocentes, como hijos de Dios, en medio de esta generación perversa, perdida.
Filipenses 2.15. Primera Tesalonicenses 4.11. Ya que ambicionen vivir en tranquilidad, ocupándose en sus asuntos, trabajando con sus manos como se lo tenemos ordenados, a fin de que vivan dignamente ante los de fuera. Trabajen, no hagan ninguna maldad, para edificar los de fuera, es decir, a los no cristianos, etcétera, etcétera. Después San Pablo dice no escandalizar los débiles, etcétera. Y finalmente en el Antiguo Testamento dice: no sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. Éxodo 23:2. No sigas la mayoría para hacer el mal. Hoy todo el mundo lo hace, ¿ok? ¿Y qué cambia? El tiempo del diluvio todo el mundo hacía. El tiempo de Sodoma y Gomorra todo el mundo hacía el mal. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio, vino el fuego, pues murieron todos. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad no es asunto de mayoría o minoría. 2 y 2 son 4. Aunque todos los borrachos del mundo digan 5, nada cambia. Sí. Levítico 20:23. No camines según las costumbres de las naciones, de los paganos, que yo voy a expulsar ante ustedes, pues porque han obrado así, yo estoy asqueado de ellas. Sí, los pueblos de la Tierra Santa fueron eliminados por sus maldades, por sus sacrificios humanos, por sus pecados. Otra cita, Baruch 6:4. Estén alerta, no hagan ustedes también como los extranjeros, de modo que les entre temor de sus dioses. Eran supersticiosos. Ustedes no sigan este ejemplo tampoco. Podemos citar también mucho más, pero ahora veamos un poco lo que diría el sentido común, digamos, la lógica. Ahora me baso en el libro llamado Año Cristiano, el Año Cristiano del padre Juan Croisset, 2S. Croisset, C-R-O-I-S-S-E-T, es en francés, Croisset. El Año Cristiano, algo maravilloso. Tengo en la mano el tomo de octubre, página 151. Nos habla del buen ejemplo. Veamos lo que dice. Reflexión muy interesante. Considera, dice, que el buen ejemplo es una elocuencia muda. Contradictorio, ¿no? Elocuencia, el que habla bien, etcétera, muda. No dice nada y edifica. ¿Se acuerdan del ejemplo de San Francisco, no? Cuando dijo, vamos a predicar, salieron, no hicieron nada, regresando, hermano, dijo, vamos a predicar, no dijimos nada, sí, hemos predicado por ese ejemplo. Entonces, el buen ejemplo es una elocuencia muda, una palabra obradora, que obra, que actúa, fructífera, que insinuándose insensiblemente en el alma, va ganando poco a poco el corazón y por medio de una dulce pero eficaz persuasión se hace absolutamente dueño de la voluntad del otro. Atrae, jala, ayuda, sin decir nada. Todos nos inclinamos naturalmente a la imitación, hasta la manera de hablar. Los niños tienen el mismo acento que sus padres. Todos nos inclinamos naturalmente a la imitación. Por lo común se hace aquello mismo que se ve hacer a otros. El padre Croisset nos da el ejemplo de los filósofos paganos. En vano se esforzaban los filósofos antiguos en exhortar a sus discípulos a que caminasen por el camino de la virtud, intentando persuadirlos con razones fuertes, con discursos sublimes, con pensamientos finos, ingeniosos, delicados, que no había cosa más útil, cosa más bella, más amable que la virtud. Siempre eran más los que imitaban sus acciones que los que practicaban su doctrina. Entonces, imponían la virtud y no la practicaban. Consecuencia, nadie la practicaba, o pocos. Por más que hicieron para convencer a sus discípulos sobre este punto de la filosofía moral, de las virtudes, nunca lograron persuadir a otros con la verdad y con la solidez de sus sentencias que siguiesen aquel camino de que ellos mismos se desviaban con la corrupción de sus costumbres. ¿Hacían? No. ¿Decían y no hacían? Por lo tanto, nadie les imitaba. No. Nadie hacía caso a lo que decían más bien. Entonces, decir y no hacer no vale. Hace falta. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús empezó a hacer
y decir. Primero él hizo lo que decía. El discurso agrada, el argumento convence, pero el ejemplo persuade, mucho más eficaz. El discurso agrada, el argumento convence, pero el ejemplo persuade. Él solo hace la verdad sensible, responde mudamente a las objeciones, a las críticas. Uno tiene objeciones, ¿no? Pero el ejemplo contesta esas objeciones, muestra posible la práctica y allana todas las dificultades, como el bulldozer elimina las dificultades. Conocen todos que la virtud es amable, que es menester mucho entendimiento para convenir en que la vida inocente, cristiana y pura está llena de grandes consuelos, que la bondad es respetable, que es loable la regularidad, que la santidad es digna de la mayor veneración, pero sale el amor propio representando mil dificultades a la razón, suscríbalas, abrázalas ciegamente el corazón, y esto es lo que hace poco eficaz el convencimiento. Uno escucha, pero no funciona. Todos estos obstáculos los desvanece en un solo golpe el buen ejemplo. Entonces, no se da el ejemplo, elimina todos los obstáculos, todas las críticas, las objeciones. El buen ejemplo solo tiene poder. Más que mis sentidos de inteligencia con el amor propio reclaman contra la ley, más que autoricen su sedicioso levantamiento y los errores de mi propia experiencia. El buen ejemplo destruye, desbarata todos estos especiosos, falaces, engañosos racionicios. Entonces, el buen ejemplo destruye, elimina los razonamientos engañosos, falaces, falsos, sofísticos. Elimina. Por ejemplo, una persona va a decir, tal cosa no es posible, y porque tal o tal otra pudo. Aquel santo, aquella santa, aquella persona de mi misma condición, tan joven, acaso más delicada, más flaca que yo, se conservó inocente en medio de las mismas ocasiones, tuvo una vida uniforme, arreglada, fervorosa, a pesar del contagio del mundo, a pesar del esfuerzo de las pasiones, a pesar de la seducción del mal ejemplo. Ciertamente no hay réplica contra una prueba que hace callar al amor propio, que desarma todas las pasiones y deja sin fuerza a todos los impedimentos. Y Santo Agustín, cuando estaba en crisis ya de que sí, que no, si iba a aceptar el bautismo o no, y convertirse o no, bien, pues que, decía Santo Agustín, abochornado contra sí mismo por estas irresoluciones, pues ¿qué no podré yo hacer por mi salvación lo mismo que aquellos y aquellas hicieron para el suyo? Si tal y tal pudo, ¿por qué yo no? Claro, con la ayuda de Dios, pero haciendo también yo esfuerzo. ¿Por qué razón, ayudado de la divina gracia, tendría yo menos fuerzas que tuvieron ellos y ellas para romper los lazos, para resistir las tentaciones y para superar todos los impedimentos? Y qué persuasivo es el buen ejemplo. Y finalmente San Agustín hace el paso y llega a una grandísima santidad. Considera que por lo mismo que el buen ejemplo es tan poderoso para persuadir, por lo mismo seremos nosotros más inexcusables si no lo seguimos y más delincuentes si no lo damos. El que no da el buen ejemplo, bien es un delincuente. Es grave esto. Ninguna cosa hace más culpable nuestra cobardía, ninguna avergüenza más nuestra pusilanimidad, ninguna destruye más inútilmente nuestras falsas protestas que el ejemplo de tantos buenos cuya virtud formará nuestro proceso y pondrá perpetuo silencio a nuestras frívolas excusas. Los ejemplos de los santos son, para decir así, la desesperación de los presitos, de los condenados. Apártanse en vida los ojos de aquellas apártanse en vida los ojos de aquellos grandes modelos, pero en la muerte por toda la eternidad, aquellas mudas reconvenciones despedazarán el corazón de tantos cobardes cristianos que no se quisieron rendir a los argumentos prácticos a que no tenían que replicar.
un dolor grandísimo de los condenados el día del juicio será que tal amigo, amiga o compañero, etcétera, llegó a estar al lado de Cristo y ellos al lado del diablo por no haber seguido el buen ejemplo. ¿Y qué piensan los que están en el purgatorio? ¿Qué piensan? Van a pasar años y siglos en el purgatorio pudiendo ir derecho al cielo. Entonces es cuestión de pensar y de tomar las cosas en serio. El fin que tiene la Iglesia en ponernos todos los días a la vista tantos santos de nuestra misma esfera, de nuestra misma profesión, de nuestra misma edad, no es otro que vencer nuestra cobardía, o a lo menos hacer menos excusable nuestra pusilanimidad, nuestra cobardía. Entonces aquí dice la Iglesia, cada día el martirologio, escuchamos, leyendo la lista de los santos del día siguiente, ¿no? O la misa, prácticamente cada día hay santos en la misa. Bien, el fin que tiene la Iglesia en poner todos los días a nuestra vista tantos santos en nuestra misma esfera es de nuestra misma profesión, condición, edad, etcétera, es para vencer nuestra cobardía. De hecho, Monseñor Lefebvre dejó prima en lugar de laudes en la frase de San Pío X para que escucharan la vida de los santos. Yo lo escuché decir esto en uno de sus discursos. ¿Qué tendremos que reponer a tantos ilustres ejemplos de pureza, de mortificación, de compostura, de modestia, de penitencia, de recogimiento, de devoción? ¿Diremos acaso que era impracticable la virtud cristiana en un siglo tan corrompido? Pero no nos desmentirán tantas almas santas del mismo siglo nuestro. Alegaremos por excusa que era mucho trabajo el mortificarse, pero aquellos o aquellas que vivieron en nuestra misma compañía no se levantarán contra nosotros y acusarán nuestra demasiada delicadeza. Diremos que a estos los ayudaron los buenos ejemplos, pero no tuvimos nosotros los mismos, y fuera de esos los suyos. Nos quejaremos de que nos faltaron auxilios, medios, gracias, pero ¿qué responderemos cuando se nos haga ver y aún se nos haga confesar que tuvimos más gracias, más medios y más auxilios que los que confunden nuestra cobardía? Cosa extraña. Admíranse las virtudes de los santos, alábase su fidelidad de la gracia, ensálzanse sus méritos, su valor, envidiase su dicha, mas por lo que toca a sus ejemplos, eso se hacen a que los imiten otros santos. Bueno, los santos, Dios llama a todos a la santidad. No permitáis, Señor, que pase más de delante mi indiferencia por mi eterna salvación. Y cuánto tengo de qué acusarme en este punto, cuánto tenéis vos de qué reconvenirme. Pero mi Dios, estos grandes ejemplos que me proponéis ya no serán inútiles para mí, y espero me daréis gracia para imitarlos. San Pablo a los Gálatas 4 dice: emulemos santamente lo bueno para practicar siempre lo que lo es. Entonces, tratemos de hacer siempre lo bueno. Guárdate de seguir el ejemplo de los malos y de desear su perniciosa compañía. Proverbios 24. Y el padre Croce termina con unos propósitos. Dice esto: persuadido ya al poder del buen ejemplo, a la obligación que tienes que seguirlo, no menos que a lo que también te incumbe de darlo, no solamente de seguir, sino dar el buen ejemplo. Toma de este mismo punto una fuerte resolución de cumplir exactamente con uno y con otro. Seguir, imitar buen ejemplo y también darlo. Aprovechate de los buenos ejemplos que tienes delante de los ojos, procura de hacerlos tú mismo a otros. Débeslos en primer lugar a tu familia, a tus domésticos, a tus súbditos, a tus dependientes, a tus trabajadores, a todos aquellos que tratas con frecuencia, todos con quienes estamos en contacto. También el público tiene derecho a este socorro de edificación. Bien dicho, el público, los demás, tienen derecho al socorro de dar buen ejemplo a nosotros. Aunque seas el hombre más desconocido, el más solitario del mundo, siempre debes este buen ejemplo a tus hermanos.
pues se les das a todos aquellos con quien vives. En vano exhortas, aconsejas, predicas. Tus obras no son más persuasivas que tus palabras. Examina si tu porte edifica a los que te tratan. Corrige desde luego todo lo que puede causar mal ejemplo, y haga lo que da buen ejemplo. ¿Te faltan talentos y medios para procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas? Pues consuélate, que sea consuelo para ti, con que en tu vida ajustada y ejemplar tendrás el talento más precioso y el medio más eficaz para convertir a los demás con tu buen ejemplo. Un superior cuya vida es la regla animada, un noble, un ilustre caballero de costumbres irreprensibles, un padre, una madre de familias verdaderamente cristianos, una señora principal sumamente ajustada y ejemplar, o con qué eficacia persuaden a la virtud. Y cuánto bien hacen en las almas cada uno en su estado y por su camino. Sé tú de este número. Bien, pidamos a San Francisco y a todos los santos que no solamente escucharon la palabra del Evangelio, sino la cumplieron y aprovecharon de los ejemplos de los demás, llegando a ellos a ser ejemplo. Pidamos al Señor, evitemos todo lo que puede desedificar al prójimo. La palabra del Evangelio, como dije, acerca del escándalo es gravísimo. Mejor sería tener una piedra de molino en su cuello echado del mar antes que de dar un mal ejemplo. Entonces tratemos de siempre dar el ejemplo, seguir también el ejemplo de los demás. Termino con esta palabra de San Pablo, Romanos 14, 19. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. Amén.